sé que Dios nos quiere animar con su palabra, nos quiere fortalecer con su palabra, así que vamos. Demos gracias, Padre, gracias por la palabra que tienes para este día. Gracias por el alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que se abra nuestro entendimiento, que nos abra los ojos, Jesús, que nos abra las escrituras como lo hiciste con los discípulos de Maús, que podamos recibir y ser nutridos con la palabra de vida que tú nos das en este día. Te lo pedimos dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, siempre tenemos esta buena costumbre de declarar, de hablar nuestra fe. Así que vamos a decir lo siguiente, por favor, díganlo allá en su casa. Sin batallas no hay victorias. Sin victorias no hay testimonios. Sin testimonios, Dios no recibe gloria. Y como el fin último de nuestra vida es dar gloria a Dios, diga, bienvenidas las batallas. Gracias, Señor, por las batallas. A ver otra vez, sin batallas no hay victorias. Sin victorias no hay testimonios. Sin testimonios, Dios no recibe la gloria. Y como el fin último de nuestra vida es darle gloria a Dios, decimos, gracias, Señor, por las batallas. Y eso es lo que hemos estado enfrentando en estos días. Batallas, adversidades, dificultades, limitaciones. Y todo está cambiando en este 2020, en este 2020, todo está cambiando. Y estamos siendo sorprendidos. Como hablamos el domingo pasado, no estábamos preparados, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que tantas proyecciones económicas que se hicieron hoy en día estén realmente por el piso esas proyecciones económicas? Gente que hizo muchos planes, gente que hizo, sí, se preparó en ese sentido de escribir visiones, planes, proyectos que están hasta ahora detenidos, pero no se ha terminado todo. Recuerden, no se ha terminado todo. Esto va a pasar. Esta situación va a pasar. La vamos a atravesar. Vamos a salir victoriosos, más que vencedores de todas estas circunstancias. A pesar de esto, de que las proyecciones económicas y que el crecimiento del PIB y de todos estos factores de la economía, pues están en vilo. ¿Sabe qué dijo Winston Churchill? Winston Churchill dijo algo que siempre me ha impactado. El optimista ve en cada calamidad una oportunidad. Recuerde eso, el optimista. Y pudiéramos decir en términos bíblicos, la gente de fe, como tú, como yo, en cada calamidad ve una oportunidad. Pero el pesimista, en cada oportunidad, lo que ve es una calamidad. El pesimista, la gente sin fe, la gente sin confianza en Dios, en cada oportunidad que se le presenta, siempre está viendo eso, lo malo, la calamidad. También se han dicho frases un poco más coloquiales, ¿verdad? Como aquellas que dice, si en el camino encontraste limones, no te amargues la vida. Haz limonada y refréscate. Si has encontrado situaciones difíciles, como los limones, son amargos en sí mismos, pues no te vayas a amargar la vida en estas circunstancias difíciles, sino que aprovecha para crecer, para sacarle el mayor fruto posible a las circunstancias. Y alguien más dijo que mientras muchos lloran por las situaciones, algunos fabrican pañuelos para venderlos a los que lloran. Y con cuidado quiero decir esto, no los que están llorando por cosas muy sentidas, la pérdida de alguien,
por dolores válidos, sino que hay personas que se quejan por todo, que lloran por todo, que viven en el pesimismo. Dice que mientras ellos hacen eso, hay otros que están fabricando pañuelos para vendérselos a ellos. Es decir, están sacando provecho de las circunstancias. Saben, este martes lo escribí, tal vez algunos que siguen la página supieron que este martes me desperté y en el corazón tenía un mensaje, una palabra, un sentir. El Espíritu Santo me recordó que en alguna ocasión yo había escrito un artículo que tenía que ver con las acciones de la bolsa. Bueno, a mí me gusta leer los temas de economía, me gusta estar un poco enterado al respecto. Entonces puse en el buscador del Windows mis documentos, puse el buscador la acción más cotizada y me salió el artículo, un artículo que cuando teníamos el boletín destino, los que se acuerdan que teníamos un boletín mensual, escribí ese artículo, la acción más cotizada, pero lo que me impactó tremendamente, lo que de verdad me dejó, wow, y que entendí que este era el mensaje para este día, fue que el título del mensaje, escrito en noviembre del 2008, es decir, hace 12 años, el título del mensaje era la acción más cotizada para el 2020. No me sé explicar, realmente no me sé explicar por qué este año, por qué para este año, si fue escrito en el 2008. Ahora, en el 2008 también hubo una situación difícil de la economía mundial, hubo una recesión, no sé si se acuerdan, 2008, 2009, pero lo que pudiéramos decir, bueno, lo coherente, por decir así, que la acción más cotizada para el 2008, para el 2009, pero el título está allí, fue la acción más cotizada para el 2020. Quiero decirte que tú y yo tenemos algo más valioso que el oro. ¿Qué es? Tenemos algo más valioso que el oro. Pedro nos dice que es. Miremos la escritura, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es más valioso que el oro? Leamos desde el verso 6, por favor. Primera carta de Pedro 1, 6 y 7. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, póngale cuidado a eso, a ese término, poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Tú y yo, por causa de la obra del Espíritu Santo y haber nacido de nuevo, se nos ha sido dado algo más precioso que el oro, algo más valioso que el oro, que es nuestra fe, dice aquí la Escritura. Y me puse a mirar el valor del oro al día de hoy. No sé si tengas la proporción de lo que es una onza. ¿Qué es una onza? Creo que la libra tiene 500 onzas, si no estoy mal, la libra, una libra. Una onza. Las personas que hacen recetas de cocina pueden medir un poquitico mejor lo que es una onza. ¿Sabe cuánto vale una onza de oro en el mercado hoy en día? Una onza vale 6.5 millones de pesos. Una onza de oro está valorizada el día de hoy en el mercado en 6.5 millones de pesos. Y nosotros tenemos algo que es más valioso que el oro, dice aquí la palabra, y de eso es que quiero hablarles un poquitico ahora en estos minutos, haciéndonos dos preguntas respecto a la fe, dando por hecho que todos sabemos, estamos convencidos de que Dios nos dio a todos
una medida de fe. ¿Cuántas onzas? A cada cual le dio la medida de fe. Ahora, yo creería que a todos nos dio la misma medida de fe, como habla el Señor que a todos les dio de a una mina en una parábola. A todos nos dio, supongamos, una onza de fe, una medida de fe. Eso lo dice Romanos capítulo 12, el versículo 3. Eso lo dice allí la Escritura. Ahora, ¿cuáles son las dos preguntas? La primera pregunta se la hace Jesús a los discípulos, incluido don Pedro, el de la Biblia, saludando a don Pedro Vázquez, que allí está presente, y su familia querida. En Lucas capítulo 8, Jesús hace esta pregunta en la muy conocida y famosa situación de la tormenta en el mar de Galilea. Leamos allí Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Aquí está la pregunta. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esta es la primera pregunta que queremos hacernos en una estación, en una situación como la que estamos viviendo. ¿Dónde está nuestra fe? Ahora tenemos que ser honestos que antes de venir al Señor, antes de venir y conocer de Cristo, nosotros teníamos nuestra fe, una fe con la cual todos nacemos también, la teníamos repartida entre muchas cosas, también en Dios. Algunos creíamos en Dios, ¿verdad? Me acuerdo que en los buses de Bucaramanga, donde me crié, en los buses decía Dios y suerte. Ahora, déjeme decirle, poner algo o alguien al mismo nivel de Dios, además de ser un atrevimiento tremendo, también es una ignorancia impresionante, porque Dios es suficiente. Solo Cristo basta. Como dice una hermosa canción, Cristo basta. No hay que ponerle Dios y religión, Dios y mi esfuerzo, Dios y... Ese y sobra. Si Dios está primero, no hay y que vaya después. Ahora, una de las cosas que leí, posteó alguien en el Facebook, dice que lo bueno de esta pandemia, dice, es que demostró que las armas no sirven. Las armas que tanto la gente compra por aquí, por allá, los gobiernos. Demostró lo débil que es el gobierno mismo, el poder del hombre, lo inútil que son las riquezas, pero lo importante que es Dios. Si algo está cada vez más viéndose como nunca se veía, y por eso la gran cosecha que viene es que mucha gente está siendo sensibilizada, sus parientes que tal vez lo molestaban por ser cristiano, sus amigos que tal vez se burlaban, están siendo sensibilizados con esta situación. Por eso es importante también llegar a ellos con la palabra de vida, con la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fe? Este es tiempo de ajuste. Si tu fe está en ti mismo, si tu fe ha estado en ti mismo, si tu fe ha estado en lo que puedes lograr, ya como hijo de Dios, eso era antes de Cristo, que teníamos la fe desperdigada por acá. A cada santo, decía mi abuela, a cada santo una mecha, una vela, a cada santo, y lo que nos dijeran por aquí, lo que nos dijeran por allá, lo hacíamos, poníamos la fe. Pero ahora en Cristo también nos puede estar pasando que nuestra fe la tenemos puesta en nosotros mismos.
en lo que podemos lograr con nuestros esfuerzos, con nuestros recursos, con nuestras capacidades. Y eso ha quedado completamente desvirtuado por una proteína microscópica llamada coronavirus, por una proteína microscópica. Esto ha hecho caer y arruinar muchas empresas o aún la economía de naciones. Ahora, algunos tienen el pensamiento socialista y en el pensamiento socialista su fe está puesta en el Estado. El Estado es Dios en el pensamiento o en la ideología socialista. El Estado debe darlo todo, el Estado lo debe dar todo gratis. Eso es idealismo socialista. ¿Por qué? Porque nada es gratis aquí en la tierra. Alguien lo debe producir, alguien lo debe pagar. Entonces, tampoco el Estado puedes tener o debes tener tu fe en el Estado o tu fe en personas distintas, la fe en Dios. Es más, a los jóvenes de la iglesia de tiempo en tiempo yo les animo a que desarrollen su fe personal en Dios. Aunque todavía estén dependiendo y recibiendo de sus padres, deben estar viendo a Dios como la fuente de todos los recursos, que usa a sus padres, que usa los trabajos de sus padres. Pero si los jóvenes desde ya, desde ahora, no desarrollan una fe personal en Dios, va a llegar el momento de la vida adulta en donde no tienen un sustento en su vida. Y si algo llegara a suceder, recuerden lo que dice David en el Salmo: yo he envejecido, fui joven y he envejecido. Desde joven y toda mi vida, dice David, desde joven, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Y él también dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Es decir, desarrollen jóvenes su fe en Dios primeramente. Ahora, ojo, porque hay algo que se ha filtrado mucho aún en el cristianismo, y es que no debo tener fe en mi fe. No es fe en mi fe. Eso es esoterismo, eso es nueva era, eso es autoayuda, no es fe en mi fe, es fe en Dios. Para los estudiantes del IMES, próximamente estaremos estudiando el fundamento de la fe en Dios, como lo dice claramente Hebreos capítulo 6, del 1 al 2. Allí dice que después del arrepentimiento de obras muertas, el siguiente fundamento es fe en Dios, no fe en mi fe, fe en lo que creo, fe en lo que sea, no, fe en Dios, la verdadera fe. Por eso la pregunta de Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la pusieron? ¿En dónde la debían haber puesto en el tema de atravesando allí el mar en la barca? La debieron haber puesta en Jesús y en lo que Él les dijo. La fe se sustenta en el carácter inmutable de Dios, que no cambia, como ahora estábamos cantando. Tú nunca cambias, sin mudanza, sin variación. Pero también la fe descansa en la palabra inerrante de Dios. Y Jesús les había dicho, pasemos al otro lado del lago. Ellos debieron haber capturado esa palabra y haberse sostenido en medio de la tormenta con esa palabra. Jesús no les dijo, bueno muchachos, vamos a ver cómo nos va. Vamos a intentarlo. No les ¿qué? Aseguro ningún buen fin. Vamos a la deriva, vamos a la... No, así no debemos caminar tampoco nosotros. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Entonces, la fe es un fundamento. La fe en Dios, perdónenme, fe en Dios. No podemos seguir hablando solo de fe por simple fe. Fe en Dios es uno de los fundamentos. Y la verdad es que en esta crisis se están probando los fundamentos de todo y de todos.
¿Qué fundamentos tenemos en nuestra vida como individuos, como familia, como iglesia, como sociedad, como nación? Se están probando los fundamentos y eso estaba escrito en el Salmo 11. Rápidamente el Salmo 11, versículo 3 nos dice, si fueren, Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer si son destruidos los fundamentos? Ahora la pregunta es, ¿qué fundamentos serán destruidos? Esto nos lleva a pensar en la parábola que Jesús dio en Lucas capítulo 6. Es muy conocida, no la vamos a leer, pero está en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, 46 al 49. Debemos pensar realmente sobre qué estamos edificados, sobre qué estamos parados. Y solamente hay dos formas, hay solamente dos, según la parábola de los dos cimientos que dio Jesús. Estamos sobre arena o sobre la roca. La vida de cada persona está siendo probada, el fundamento está siendo probado, la vida de las familias está siendo probado, el fundamento en el que han sido edificadas, y si no es sólido, pues dice la Escritura lo que está sucediendo hoy en día. Ha venido una inundación, dice allí, y le sucedió a ambas casas, podríamos decir a ambas vidas, a ambas familias, a las naciones. Vendrá la inundación y el río dará con ímpetu. No es nada suave lo que Jesús dice que le va a suceder a ambas edificaciones. Vendrá el río y dará con ímpetu contra aquella casa. Y se va a notar la tremenda diferencia. ¿Qué va a quedar en evidencia? Sobre qué fue fundada la vida, la familia, la nación, sobre qué cimiento, sobre arena o sobre la roca. Si estamos sobre la roca, no nos podrá mover esta circunstancia. Yo creo que aún las iglesias están siendo probadas. ¿Cuáles de los que asisten a las iglesias realmente tienen un fundamento en Cristo y quienes lo tienen sobre la arena? La arena es todo lo que no es Cristo. Puede ser hasta religión, puede hasta una versión de cristianismo, pero no la persona del Señor Jesucristo. Ya para ir terminando, la segunda pregunta es, ¿cómo está tu fe? La primera quedó claro, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? Y es hora de ponerla en el único digno de confianza. Es hora de poner nuestra fe en la única persona, el único ser maravilloso que es el Señor Jesucristo. El apóstol Randy, nuestro pastor, dijo en cierta ocasión, fe es fe, si es lo único que nos sostiene. Fe realmente es fe, si es lo único que nos sostiene. Y podemos decir, casos como esto, lo único que nos queda es Dios, pero bendito sea que podamos reconocer y descubrir. Lo segundo es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Y solo hay dos posibilidades de cómo esté tu fe. O está debilitada o está fortalecida. Y esto lo encontramos en Romanos 16, Romanos 4, del 16 al 22. Romanos capítulo 4, del 16 al 22. ¿Cómo está tu fe? Ahora, este es un examen y este tiempo de aislamiento, de confinamiento, este tiempo es tiempo de reflexión, es tiempo de exámenes, sincero, juicioso, sin darnos látigo ni culpa, pero sí ser muy, muy honestos, sí ser muy, muy juiciosos en el ejercicio de revisar cómo está mi fe a estas alturas, cómo está, o debilitada o fortalecida. Leemos ahí Romanos 4:16. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin
de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Está aquí diferenciando a los judíos y a los gentiles, el cual es padre de todos nosotros. Abraham, según la Biblia, padre de la fe, padre de gentiles, padre de judíos, es padre de todos. Como está escrito, vamos poniéndole todo el sentido a la lectura. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, conforme a lo que se le había dicho. Él se conformó a lo que Dios le dijo. No se conformó a otras cosas, sino a lo que Dios le dijo. Así será tu descendencia. Y ponle cuidado, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Aquí encontramos los dos estados de la fe y la pregunta que debemos respondernos es, ¿cómo está mi fe? ¿O débil o fortalecida? ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este es un pasaje supremamente enriquecedor, un pasaje que nos anima a cada uno de nosotros. En primer lugar, Abraham le creyó a Dios. Tenemos que pasar del grupo que cree en Dios, que es una gran mayoría, y añadirnos a los que le creen a Dios. Ahí dice en el versículo 17 que Abraham le creyó a Dios. Es decir, él se apoyó en el carácter inmutable de Dios. Él conocía quién era el que le había dicho, quién era el que le había prometido, tú serás padre de una gran descendencia. No se puede creer en alguien que no se conoce, no se puede confiar. Antes hasta desconfiamos, ¿verdad? Y eso está bien, de alguien desconocido. Pero Abraham conocía a Dios. Por eso se llama amigo de Dios. Él pasó tiempo, él hospedó la presencia de Dios, anheló la presencia de Dios, intercedió por Sodoma y Gomorra. Él fue creciendo en esa amistad con Dios para conocerlo. Ahora, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Aquí es donde a veces nuestra fe no la sabemos operar, la fe. ¿Qué es esto que parece aquí como un juego de palabras? Abraham creyó en esperanza, es decir, en lo que iba a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. Él creyó en esperanza, en lo que Dios había dicho y en quién era Dios, contra esperanza. Es decir, no había esperanza humana. Humanamente, ni él ni su esposa estaban aptos para producir hijos. Es decir, y lo vamos a darnos cuenta, ¿cómo se nos debilita la fe? Rápidamente, para ir terminando, nos quedan unos 5 minutos. La fe se nos debilita, como dice allí, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, es decir, las circunstancias. Cuando nosotros estamos más atentos a lo que están diciendo las noticias, los informes, no quiero decir que no debamos poner cuidado, poner atención, pero si nos captura la atención, si nos atrapa las informaciones y no lo que Dios nos está hablando, entonces vamos a naufragar. Por eso la Biblia dice varias veces, el justo por la fe vivirá. ¿De qué manera vamos a vivir en
estación y de aquí en adelante. Por la fe. El justo por la fe vivirá. 4 veces en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. 4 veces. Y llama la atención, cuando algo se dice en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, y se repite en el Nuevo Testamento, es porque es una verdad eterna, es porque es algo que permanece en el tiempo. Y dice, el justo por la fe vivirá. No vamos a vivir por el gobierno, no vamos a vivir por la economía de este mundo, no vamos a vivir por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. Vamos a vivir por la fe en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Muy bien. Ahora, allí dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuera. ¿Cuándo se vio eso realidad? ¿Cuándo pasó eso? Muy bien, gracias por la pregunta. Está en Génesis 17, 4 al 5. ¿Cuándo Dios llamó algo que no era como si fuera? Porque ahí dice en Hebreos, Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Eso lo dice Génesis 17, del 4 al 7. Leo rápidamente. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando Dios le cambió el nombre, lo empezó a llamar lo que no era como si fuera. Porque el nombre original, Abraham, era padre enaltecido, un padre de honra, y así se llamaba. Yo siempre he dicho, cuando Sara llamaba a Abraham para almorzar, le decía, Abraham, ¿está listo el almuerzo? Y todos pensaban, bueno, padre enaltecido, pero no tiene hijos, pobre gente. Pero ahora Dios va más allá. Dios pone su ja. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? El ja es el aliento de Dios, el aliento de Dios, el soplo de vida. El soplo de vida es el rema de Dios, es la palabra viviente, es el aliento que le dio vida a Adán, lo hizo un ser viviente, soplo de vida. Así Dios llama lo que no es como si fuera. Lo empezaron a llamar Abraham, padre de muchedumbres, padre de muchas gentes. Tenemos testimonio del rema de Dios en nuestra vida, en este viaje que tuvimos un poco complicado para regresar del Perú. A algunos les hemos comentado cómo Dios nos ha dado un rema. Hay varios remas de la palabra. Rema significa algo que el Espíritu Santo definitivamente lo ha marcado, tatuado en el espíritu, en el corazón. Uno sabe que tiene un rema de Dios porque será lo que sale cuando estamos frente a la tribulación, frente a la angustia, frente a la adversidad. El rema de Dios es esa palabra que nos hace atravesar las circunstancias adversas. Y el Señor nos ha dado el Salmo 20. El Salmo 20 es un rema. Y allí, en medio de la dificultad que estábamos teniendo, declaramos, el Señor nos oye en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob nos defiende. Él envía ayuda del santuario y desde Sión nos sostiene. Y cuando declaramos esa palabra, confiadamente Dios movió el corazón de alguien para facilitarnos la salida del Perú, que fue en el último instante. Pudimos ver el aliento de Dios, el rema de Dios en nuestra vida. Muy bien, ¿cómo nos fortalecemos en fe? Nos debilitamos considerando lo natural. Otro pasaje de la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Por vista naufragamos. Por fe andamos, por vista naufragamos. Esa es la versión ampliada de Harold hoy. Pero dice 2 de Corintios 6, segunda carta a los Corintios 5, 7, es allí, por fe andamos, por vista nos
naufragamos. Ahora, ¿cómo se fortalece nuestra fe? Dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios, declarando lo que Él nos ha dicho, tomándole en cuenta, tomándole en serio su palabra, como el salmista dijo, acuérdate de la palabra que me has dado, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabes? A Dios le honra tremendamente cuando alguien le dice, acuérdate que tú dijiste que nos enviarías ayuda del santuario. Eso mueve el corazón de Dios porque sin fe es imposible agradarle, pero con fe se le complace siempre. Entonces se fortalece tu fe alabando a Dios. Ayer cantábamos el Salmo 56. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Alaba a Dios por su palabra. Dale gloria a Él. Eso va a llenar de pleno convencimiento tu vida de que Dios es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Vamos a terminar, mis amados, con esta declaración. Declare esto que es como el resumen de lo que hemos compartido. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Y el título de esta, que no di tal vez el título de este mensaje es, ajá, ¿y de tu fe qué? Para ponerlo un poquitico en términos costeños, ajá, ¿y de tu fe qué? Era el título de este mensaje. Vamos a declarar, abre tu boca, tu corazón, con determinación, y di conmigo, Señor, tú me has dado una medida de fe. Y te agradezco por ella. Y me hago responsable de usarla. Declare conmigo, perdóname por ponerla en mí, en otros y no en ti. Te creo a ti como te creyó Abraham. Solo tú, dígalo, eres digno de toda mi confianza. Seré cuidadoso para que mi fe no se debilite. No estaré dándole más importancia a las noticias que a tu palabra. Me fortaleceré en fe, alabándote, adorándote y dándote gloria, porque estoy plenamente convencido de que tú eres poderoso para hacer todo lo que has prometido. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos terminado aquí en punto de las 11:30. En la siguiente media hora, los padres van con sus hijos para operar como maestros de la tierra prometida, como maestros de esos niños de acuerdo al material que se les envió. Les bendecimos y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerde que esta noche nos encontramos con el favor de Dios a las 9 de la noche para un tiempo de adoración e intercesión. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Shalom.